Bendiciones, familia Christ Fellowship, qué gran gozo el saber que están con nosotros. Esperamos que el mensaje a continuación sea de bendición para todos ustedes y que edifique sus vidas. También les animamos a que comparta este mensaje con otras personas que ustedes saben que también serán beneficiadas. También queremos animarles a que ofrenden y apoyen la obra de este ministerio para que podamos continuar ayudando a otros a seguir a Cristo. Pueden hacerlo a través de nuestra página cfmiami.es. Esperamos seguir siendo de bendición para ti y tu familia. Dios te bendiga. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro grandioso Señor, porque hoy celebramos que Cristo es la resurrección y la vida. Él es quien perdona nuestros pecados y quien ha tenido misericordia de cada uno de nosotros, dándonos la vida eterna. Bienvenidos a Christ Fellowship en español. Mi nombre es José Alonso y tengo el privilegio de hacer parte del equipo de enseñanza y predicación aquí en nuestra iglesia. Y hoy es un día muy especial porque celebramos el Domingo de Resurrección, y precisamente el mensaje de hoy le he titulado Jesús es la resurrección y la vida. Así es. Y hoy quiero invitarlos a que abran sus Biblias en Juan capítulo 11, versículo 23. Y hoy vamos a estar hablando de una fascinante historia en donde Jesús resucita a Lázaro, su gran amigo, quien se había enfermado, y Jesús llega 4 días después, cuando el hombre ya estaba muerto. Vamos a leer versículos 23 al 27 para dar inicio al mensaje en esta hora. Dice la palabra del Señor: Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Marta le contestó: yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Jesús le contestó: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, o sea, el que viene al mundo. Que el Señor bendiga su santa palabra. Podemos tomar asiento. Yo quiero iniciar contándoles una pequeña anécdota en la vida de un hombre llamado Gustave Doré. Gustave Doré fue un hombre nacido en Francia en 1823, un talentosísimo dibujante e ilustrador. A sus 15 años ilustró su primera historia ilustrada. Luego se mudó a París, en donde se convirtió en el ilustrador literario por excelencia de los mejores escritores, entre los cuales está John Byron, Milton, Dante, Edgar Allan Poe. De hecho, fue Gustave Doré quien ilustró la versión en francés de la famosísima obra de Cervantes, Don Quijote. Y estas ilustraciones se convirtieron en las imágenes icónicas del caballero y su pintoresco amigo Sancho Panza. Luego él publicó la Biblia ilustrada. Y aquí tenemos, por ejemplo, imágenes de la Biblia ilustrada de Moisés, increíble ilustrador. Tenemos también la escena de Ezequiel 37, de los huesos secos. Tenemos también una de sus ilustraciones de Satanás, el ángel caído. Así pues que este hombre, Gustave Doré, un grandioso ilustrador, se encontraba viajando una vez por toda Europa. Y en ese tiempo, cuando él estaba viajando por Europa, resulta que llegó a un país, y cuando estaba allí en el borde para cruzar, se dio cuenta que no tenía su pasaporte. Se le había perdido su pasaporte. Entonces Gustave Doré le dijo al oficial de migración: bueno, mira, yo soy Gustave Doré, el famosísimo ilustrador y dibujante literario. Estoy seguro que tú me conoces. El oficial de migración le dijo: mira, no te imaginas cuánta gente viene aquí pretendiendo ser personas que en realidad no son. Pero vamos a hacer una prueba.
si yo te doy una tarea y la haces bien, te dejaré pasar. Tu obra va a autenticar tu identidad. Entonces el oficial de inmigración le dijo, listo, mira a tu alrededor y haz un dibujo. Así que esa excelencia artística de Gustave Doré lo llevó a dibujar rápidamente un hombre que estaba allí parado, y lo dibujó tan rápido y tan bien que el oficial de inmigración dijo, no cabe duda de que tú eres quien dices ser, porque tu obra ha autenticado tu identidad. Ahora, permítanme traer esta historia a la enseñanza de hoy, porque de la misma manera nuestro Señor, a través de su obra, autentica su identidad. Especialmente en el relato de la resurrección de Lázaro, Jesús nos demuestra quién es a través de su obra. Esa obra maravillosa que vamos a ver en este texto de hoy, aquí en Juan capítulo 11, nos va a mostrar quién es Jesús y la necesidad apremiante que tenemos de rendirnos por completo a Él. Y quiero compartir con ustedes hoy la idea principal, la cual es: la resurrección me libera de la tumba del pecado y de la muerte eterna. La resurrección me libera de la tumba del pecado y de la muerte eterna. Ahora, tú estás escuchando todo esto y te preguntarás, bueno, pero ¿qué tiene que ver la resurrección con mi vida? ¿De qué manera esto impacta mi vida de manera directa? Bueno, esas son las preguntas que vamos a responder hoy a la luz de Juan capítulo 11. Y hoy quiero compartir con ustedes dos verdades que van definitivamente a transformar la manera en cómo tú vives tu vida. Y quiero invitarte a que tomes nota, y para eso la mejor manera de hacerlo es descargando nuestra aplicación CF Miami, allí en la tienda de aplicaciones para iPhone o para Android. Muy bien, quiero iniciar dándoles un poquito de introducción a este relato, porque aquí Jesús está ya cercano en este relato de Juan 11 a la semana de pasión. Jesús está cercano ya a la Pascua, está cercano al domingo de resurrección, está cercano a ir a su muerte, está cercano ya ese tiempo. Así que ahí es donde nosotros tomamos este relato, y el primer punto que quiero tocar en esta hora es: Jesús es la resurrección y la vida. Jesús es la resurrección y la vida. Y es una declaración bastante dramática. Miremos lo que nos dice Juan capítulo 11 versículo 23 y 24. Jesús le dice a Marta: tu hermano resucitará, le dijo. Marta le contestó: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. O sea, Jesús le explica a Marta que él levantaría a su hermano, pero ella toma estas palabras como una referencia a la resurrección final, en los últimos días, ya cuando el Señor establezca su reino. Pero dice el versículo 25: Jesús le contestó: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté o aunque muera, vivirá. O sea, Jesús cambia el enfoque de esta mujer, de una doctrina abstracta de la resurrección futura, a algo realmente personal, una fe personal en aquel único que puede proveer dicha resurrección. O sea, Jesús no solamente puede resucitar a los muertos, sino que Él dice que Él es la resurrección y la vida. O sea, no existe ni resurrección ni vida fuera de Cristo, porque Él es la resurrección, Él es la vida. La vida depende de Cristo. Es curioso, Jesús no dice que Él otorga resurrección. Jesús no dice aquí que Él obra resurrección. Jesús no dice que Él procura la resurrección, sino que Él mismo es la resurrección. Para todos aquellos que confían en Él, en el día final, Cristo mismo los levantará para la vida eterna. Así que el que pone su confianza en Cristo, lo que dice el Señor es que aunque experimente muerte física, no morirá para siempre, sino que vivirá para siempre. La muerte física será el pasaje, la puerta, la entrada
a la vida eterna. Así que el enfoque no debe ser en esta vida solamente, sino en la porvenir. Y dado que Jesús es la resurrección y la vida, Él es el único que puede dar vida a tu tristeza. Él es el único que puede dar vida a tu aflicción, a tu relación matrimonial, a tu relación con tus hijos, a tu pasión por Dios. Él es el único que puede dar vida a tu ministerio. Y es por eso que estamos aquí, porque creemos que Jesús tiene el poder para dar vida. Para dar vida no solamente a nosotros, sino a nuestras comunidades, a nuestra ciudad, a nuestro país y al mundo entero. Jesús es la respuesta. Así que Jesús le está dando a Marta una verdad gloriosa, que donde está Jesús hay resurrección. Marta estaba pidiendo algo de Cristo y el Señor la enfoca en Él mismo. O sea, la vida no se soluciona buscando algo de Dios, sino buscando a Dios mismo en nuestras vidas. Dios no está interesado en que recibamos cosas de Él, sino que lo poseamos a Él por completo en nuestras vidas. Miren lo que dice el versículo 26. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? O sea, solo se puede creer en esta vida el que vive y cree en mí. O sea, no hay otra oportunidad una vez que morimos. Es en esta vida, es hoy el día de salvación. Es hoy donde tú tienes la oportunidad de poner tu confianza en Cristo, para que no experimentes la muerte eterna, no experimentes la separación eterna de Dios en un lugar de tormento. Así que está hablando aquí el Señor de que no morirá jamás, haciendo referencia a la vida espiritual, que aunque experimentemos la muerte física, tendremos vida espiritual. Recordemos la idea principal: la resurrección me libera de la tumba del pecado y de la muerte eterna. Bueno, vamos entonces a ver lo que el relato que lleva a este pasaje del milagro en la resurrección de Lázaro nos muestra acerca de Jesús y acerca de cómo vivir nuestra vida a la luz de la verdad que Jesús es la resurrección y la vida. Entonces vamos al punto A de este punto número 1, el cual es: Jesús permite dificultades en mi vida para su gloria. Se los voy a repetir: Jesús permite dificultades en mi vida para su gloria. Bueno, entonces todo comienza cuando Lázaro se enferma. Miremos lo que nos dice el versículo 3 de Juan 11. Dice acá: las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús: Señor, el que tú amas está enfermo. Ellos vivían en Betania, Marta, María y Lázaro, 3 hermanos, y seguramente Jesús, cada vez que iba hacia Jerusalén, paraba allí en esta aldea y los visitaba. El que tú amas. Ellas sabían, las hermanas de Lázaro, cuánto amaba el Señor Jesús a esta familia, cuánto amaba al Señor a Lázaro. Así que Jesús se encontraba más o menos a un día de camino, y mandan a alguien a avisarle que Lázaro se ha enfermado. Llaman a pedir ayuda. Ahora, la enfermedad de Lázaro debió ser demasiado seria para que ellas decidieran enviar a buscar al Señor para que hiciera algo al respecto, y se basaba en el amor. Así que ellas esperaban que Jesús fuera urgentemente, que Jesús se desplazara rápidamente. Pero miren lo que dice el versículo 4. Cuando Jesús lo oyó, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. O sea, Jesús hace una declaración interesante y dice que el propósito de esa circunstancia es la gloria de Dios y la gloria del Hijo. Y muchas veces Dios permite enfermedades en nuestras vidas, muchas veces Dios permite dificultades en nuestras vidas, muchas veces permite Dios angustias, cosas difíciles que no entendemos, pero el propósito de todo eso es que Dios muestre su gloria, que Jesús muestre su gloria en nuestras vidas. ¿Cómo ha Dios de demostrar su provisión si nunca tenemos ninguna necesidad? ¿Cómo ha Dios de mostrar su fortaleza si en ningún momento experimentamos debilidad?
¿Cómo ha Dios de expresar y manifestar su compañía si nunca te sientes solo? ¿Cómo ha Dios de mostrar su consuelo si nunca eres herido? ¿Cómo ha de mostrar Dios su paz si nunca estás turbado? ¿Cómo ha de mostrar Dios su fidelidad si nunca nadie te traiciona? ¿Cómo ha Dios de mostrar su gloria? Es a través de las dificultades que conocemos la bondad de Dios de una manera única. Por eso esas doctrinas falsas de pare de sufrir, de ven a Cristo y tu vida será libre de dificultades, o Dios va a solucionar todos tus problemas, todo eso es una farsa, es una mentira, es una gran mentira, porque Dios utiliza las dificultades en nuestras vidas para mostrar su gloria. Y eso es lo que estaba sucediendo en esos momentos en la vida de esta familia. El único Dios verdadero, el Dios de la Biblia, está más interesado en que lo glorifiquemos a Él y no en que nuestra vida esté libre de problemas. Dios está más interesado en que nosotros seamos santos y no en que estemos contentos, libres de problemas. Bien, recordemos la idea principal. La resurrección me libera de la tumba del pecado. Esa tumba del pecado que nos tiene atrapados, nos libera la resurrección de eso y de la muerte eterna. Muy bien, vamos entonces al punto B, el cual es: Jesús nunca llega tarde porque Él es ¿qué? Díganlo conmigo: soberano. Así es, Jesús nunca llega tarde porque Él es soberano. Ahora recordemos que estamos hablando aquí del primer punto, en el cual estamos hablando que Jesús es la resurrección y la vida. En el punto A hablamos que Jesús permite dificultades en mi vida para su gloria. Y ahora en el punto B estamos hablando de que Él nunca llega tarde porque Él es soberano. Miremos en Juan 11, 5 y 6 lo que nos dice el texto. Y Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo, o sea, se ratifica el amor de ellos, perdón, el amor del Señor por ellos. Y luego dice que cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Wow, qué declaración tan extraña. Dice que los ama, pero cuando escucha que está enfermo, entonces decide quedarse 2 días más. Wow, esto sí que es enigmático. Lo interesante es que lo que nosotros interpretamos como tardanza, para Dios no lo es, porque Él está en absoluto control de todas las cosas. No hay tal cosa de que el Señor llega tarde a absolutamente nada. Él nunca llega tarde porque Él es soberano. Ahora, de repente tú estás experimentando una situación difícil. De pronto has venido pidiéndole a Dios algo específico. De pronto has venido luchando con alguna necesidad en tu vida y crees que Dios se está demorando. Crees que Dios no te está escuchando. Crees que Dios se está tardando y ya ¿para qué? Dirás tú. Y estás perdiendo quizás tu fe, estás perdiendo quizás aún tu ánimo, tu deseo de seguir adelante. Pero te quiero decir que el Señor sabe la necesidad por la que estás pasando, sino que simplemente ha decidido esperar un poco más para mostrar su gloria, para mostrar su poder en tu vida, para ayudarte a depender más de Él. Ahora, la ventaja de confiar en Dios es que podemos esperar en su tiempo perfecto, porque Dios no está limitado por un reloj. Él es el Dios eterno y sublime que está en control de todas las cosas. Miremos lo que dice el versículo 11. Dijo esto y después añadió: nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Los discípulos entonces le dijeron: Señor, si se ha dormido, se recuperará. O sea, ellos pensaron que Jesús estaba hablando de que estaba tan malito que se quedó dormido, estaba tan enfermito que se quedó como dormidito. Y los discípulos dijeron: seguramente se va a despertar después, se va a recuperar. Ellos no entendieron lo que el Señor estaba diciendo. El Señor estaba hablando de otra cosa que la va a explicar en los versículos que siguen a continuación. Pero el punto aquí es que ellos pensaron que era una enfermedad ligera. Pero miren lo que el Señor les dice en el versículo 13. Jesús había hablado de la muerte de Lázaro. Cuando dijo que se había dormido, es que se había muerto. Lo interesante es que aquí en el texto no dice que alguien le avisó que se había muerto. Como veremos ahorita en unos minutos, el Señor llega 4 días después
que Lázaro había muerto. Así que parece que el mensajero, cuando dice las hermanas de Lázaro mandan a alguien a buscar al Señor, un día de camino, quizás llegó, le avisaron al Señor, el Señor recibió la noticia y él sabía. ¿Cuál noticia recibió? Que estaba enfermo. Pero no llegó otro mensajero diciendo que se había muerto. El Señor sabía que ya había muerto. Dice acá, Jesús había hablado de la muerte de Lázaro, pero ellos creyeron que hablaba literalmente del sueño. Versículo 14. Entonces Jesús, por eso les dijo claramente: Lázaro ha muerto. O sea, les volvió a insistir. Y por esa causa y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí. Miren los propósitos de Dios como son más altos y más sublimes que nuestros propósitos. Por causa de ustedes, por causa de lo que yo quiero hacer en ustedes, me alegro de no haber estado allí. Por eso él mismo se demoró 2 días más, para que crean. Pero vamos a donde está él. Así que el Señor dice: es el momento de ir a donde está él. Versículo 17. Llegó pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Llegó ante los ojos de los hombres un poquito tarde el Señor. Ya 4 días después estaría su cuerpo en descomposición. Versículo 18. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros. Entonces tenemos aquí una escena bastante difícil. Jesús llega, lo habían mandado llamar, el Señor llega 4 días después. Los discípulos vieron que el Señor dijo: quedémonos 2 días más. O sea, los discípulos sabían que el Señor había escuchado la noticia y se había quedado conscientemente y de manera específica. El Señor mismo, en el ejercicio de su libre voluntad, decidió quedarse 2 días más. Miren lo que dice el versículo 19. Y muchos de los judíos habían venido a la casa de Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano. Parece que esta era una familia conocida y habían venido varios judíos allí a acompañar a esta familia en el dolor de la pérdida de Lázaro. Dice el versículo 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, lo fue a recibir. Pero María se quedó sentada en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aún ahora, yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Wow, qué declaración tan impresionante la de Marta. Señor, está mi hermano ya muerto, pero yo sé que Dios te va a conceder lo que tú le pidas. Y obviamente era un reclamo reprimido: Señor, te mandamos llamar a tiempo, ¿por qué te demoraste? Y parece como que Marta se identifica con nosotros muchas veces. No, Señor, ¿por qué? ¿Por qué no hiciste esto antes? ¿Por qué no hiciste lo que te pedí? ¿Por qué no me lo concediste? ¿Ya para qué, Señor? Recordemos la idea principal. La resurrección me libera de la tumba del pecado y de la muerte eterna. Muy bien, y llegamos a la segunda verdad, que es el punto número 2. El cual es: debo creer en Jesús para recibir la ¿qué? Dígalo otra vez: resurrección, así es, y la vida. Debo creer en Jesús para recibir la resurrección y la vida. Muy bien. Hablamos en el punto 1 que Jesús es la resurrección y la vida, y en este punto 2 dice que debo creer en Jesús para recibir la resurrección y la vida. Miren lo que dice el versículo 25. Jesús le contestó: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? La vida física se desvanece, pero la vida eterna con Cristo jamás perece. Es por eso que Él dice que el que vive en Él y por Él y cree en Él no morirá eternamente, porque Él es la vida misma. Al final de esta increíble declaración, Jesús le pregunta a Marta, no si ella creía que Jesús levantaría a Lázaro. Esa no fue la pregunta.
La pregunta fue: yo soy la resurrección y la vida, el que muere, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. ¿Crees esto? O sea, no le dijo: ¿crees que puedo levantar a tu hermano? No le dijo eso, le dijo: ¿crees que yo soy? ¿Crees que mi identidad es ser la vida y ser la resurrección? ¿Crees que mi identidad es aquel que vence la muerte? ¿Crees que yo soy aquel que ni siquiera la muerte puede dominar? Esa fue una increíble pregunta. Miremos lo que dice el versículo 27. Ella le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, o sea, el que viene al mundo. Cuando ella dice: yo creo que tú eres el Cristo, está diciendo: yo creo que tú eres el Mesías prometido, yo creo que tú eres el cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento. Cuando dice el Hijo de Dios, está hablando de que ella creía que Él era el que reconciliaba a la humanidad con Dios, el que viene al mundo, o sea, el enviado de Dios, el Salvador, Dios hecho hombre encarnado. Y después de esto, Marta va a llamar a su hermana María y ella corre a donde estaba Jesús, y los judíos que estaban con ellos en la casa fueron con ella. Miren lo que dice el versículo 32. Al llegar María donde estaba Jesús, cuando lo vio, se arrojó a sus pies diciendo: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ahora, hagamos una pausa aquí porque es lindo el amor y la fe de esta mujer. Si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Señor, tú tienes el control de todo, tú lo hubieses sanado, él no hubiese muerto. Versículo 33. Y cuando Jesús la vio llorando, y a los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. Versículo 34 dice: ¿dónde lo pusieron?, preguntó Jesús. Señor, ven y ve, le dijeron. Ahora, algo interesante es que la costumbre judía era que se contrataba mínimo 2 flautistas y una mujer que llorara y se lamentara de manera profesional. O sea, se contrataban lamentadores para los funerales. Entre más dinero tenía la familia, más lamentadores habían. Entonces ellos eran contratados para llorar y lamentarse con gran sonido y con gran energía. Y obviamente aquí eran varios los judíos que estaban allí lamentándose. Ahora estamos aquí hablando de 4 días después. Esta era una familia que tenía varios lamentadores profesionales contratados por varios días. Pero algo interesante es que la traducción Nueva Biblia de las Américas nos dice que el Señor se conmovió profundamente y se entristeció. Pero esa palabra, en realidad, la Nueva Traducción Viviente lo traduce así. Miren en Juan 11:33, en la Nueva Traducción Viviente dice: cuando Jesús la vio llorando y vio que los demás se lamentaban con ella, se enojó. Wow. Se enojó en su interior y se conmovió profundamente. O sea, la pregunta que surge es: ¿cuál fue la causa del enojo del Señor? ¿Por qué se enojó el Señor? Y es probable que el Señor se enojó al ver los efectos del pecado, los efectos de la desobediencia en el Edén, que ahora viene la muerte, viene el dolor, viene la angustia, viene la pérdida, y que es probable que por eso Él se enojó. Ahora, luego Él se dirige al sepulcro donde había sido puesto Lázaro hace 4 días. Y viene el versículo más corto de la Biblia, que es Juan 11:35, y dice: Jesús lloró. Ahora, desde este punto de vista, no es sorprendente que Jesús haya llorado. Ahora, no es coherente pensar que Él lloró porque se murió Lázaro, porque ya lo iba a levantar. Ahora, pongámonos en la mente de Jesús por un momento. Si yo sé que voy a levantar de la muerte, voy a resucitar a una persona que todo el mundo está llorando, yo no me voy a poner a llorar por eso, porque yo sé que voy a traer gran gozo a través de la resurrección de la persona que está muerta. Pero es probable que Jesús más bien está llorando por el efecto de lo que tiene
el pecado sobre la humanidad, el efecto de la muerte. Ese no fue el propósito de Dios. El propósito de Dios para tu vida no es que estés pasando tantas angustias, tantos dolores, tantas aflicciones. Ese no fue el propósito original. Eso entristece de hecho a Dios. Luego dice aquí el versículo 36, por eso los judíos decían, miren cómo lo amaba. O sea, la multitud estaba viendo una cosa, Jesús estaba experimentando otra cosa. Obviamente Jesús lo amaba, pero yo creo que el llanto era más por el efecto del pecado y de la muerte, más que por Lázaro mismo, porque ya lo iba a levantar. Versículo 37. Pero algunos de ellos dijeron, ¿no podía que abrió los ojos del ciego haber evitado también que Lázaro muriera? Y esos cuestionamientos son muy similares a los que nosotros hacemos. ¿No podría haber Dios hecho esto de otra manera? ¿No podría haber Dios hecho esto como yo hubiese querido? Claro, Él lo hubiese podido hacer, pero decidió hacerlo de otra manera. Versículo 38. Entonces Jesús, de nuevo profundamente conmovido, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. Curioso que otros recordaron la sanidad del ciego y dijeron, bueno, pero si este sanó un ciego, no podría haber hecho algo para que Lázaro no se muriera. Pero miremos el versículo 38 en la Nueva Traducción Viviente otra vez. Dice aquí, Jesús todavía estaba enojado. De nuevo, la misma expresión, conmovido, pero en realidad es enojado, cuando llegó a la tumba. Una cueva con una piedra que tapaba la entrada. Ahora, es probable que el enojo del Señor también estaba relacionado con la falta de fe y la falta de confianza de la gente en Jesús, la falta de entendimiento en el plan de Dios de esta gente. Es probable que esa falta de comprensión del plan de Dios era lo que le generaba a Jesús ese enojo de que ellos necesitaban ver milagros y milagros y milagros para poder poner su confianza en el plan del Señor. Así que es probable que esta haya sido la razón también del enojo. Muy bien, recordemos la idea principal. La resurrección me libera de la tumba del pecado y de la muerte eterna. Ok, entonces estamos aquí en el punto 1 de que debo creer en Jesús para recibir la resurrección y la vida. Vamos al punto A, el cual es: creer es confiar plenamente en Jesús. Ahora vamos a definir lo que significa creer, porque mucha gente dice, creer es cualquier cosa. Creer es que yo puedo de repente simplemente tener un entendimiento intelectual y eso es suficiente. Y mucha gente dice creer en Dios, y durante la Semana Santa y en el domingo de resurrección, si uno fuera casa por casa haciendo una entrevista, ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. Y como es necesario creer para recibir la resurrección y la vida, vamos a ver qué significa entonces creer. Y creer es confiar plenamente en Jesús. Nos dice aquí la palabra de Dios en Juan 11:39. Quiten la piedra, dijo Jesús. Marta, hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya huele mal. O sea, Señor, ¿cómo se te ocurre? Dice aquí, porque hace 4 días que murió. ¿Cómo vamos a quitar la piedra? Está descompuesto. Ya Lázaro está descompuesto. Versículo 40. Jesús le dijo, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Y recordemos qué fue lo que Jesús le había dicho a los discípulos: por causa de ustedes me alegra no haber estado allí. Porque, y luego les dijo, antes les había dicho que esa enfermedad no era para muerte, sino para la gloria de Dios. El objetivo principal de Dios es mostrar su gloria en tu vida, en mi vida, en las circunstancias difíciles. Así que en medio de las dificultades demostremos quién es poderoso, demostremos quién es glorioso y quién es grandioso en nuestras vidas. Así que la orden de Jesús de abrir la tumba provoca una reacción natural. Ya lleva 4 días ahí metido. Así que el que Jesús haya declarado que Él era la resurrección y la vida, y él había preguntado, ¿crees esto? Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, el que ha venido al mundo. Y cuando dice Jesús, quiten la piedra, ay Señor, pero ¿cómo vas a quitar la piedra?
Entonces miren cómo el creer va más allá de una comprensión intelectual, va más allá de un entendimiento intelectual. Tiene que ver con una confianza plena. Si Jesús me acaba de decir que Él es la resurrección y la vida, y me dice quiten la piedra, yo me paro y quito la piedra, si de verdad creo. Pero a todos nos pasa lo mismo, creemos intelectualmente, y cuando hay que probar la fe, esa realidad, entonces ahí es cuando ya como que hay una discordia entre lo que digo creer y entre lo que en realidad creo. Versículo 41. Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos y dijo: Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Miren el propósito de los milagros de Jesús: que la gente creyera que el Padre en realidad lo había enviado, porque había muchos que decían ser el Mesías durante la historia, pero ninguno tenía las contundentes obras que mostraban su identidad. Así como Gustave Doré en un momento hizo esa ilustración, ese dibujo, y el guardia de inmigración dijo: definitivamente tus obras autentican tu identidad. De la misma manera Jesús dice: Señor, por causa de la multitud me era necesario decirlo en voz alta, orar en voz alta, para que ellos sepan que tú me has enviado. Lo que voy a hacer va a autenticar mi identidad. Versículo 43. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, sal fuera. Interesante. Lázaro, sal fuera. Algunos comentaristas dicen que si Jesús no hubiese incluido en su orden el nombre Lázaro, especificando quién debía salir fuera, muchos comentaristas creen que si hubiese Jesús dicho solamente sal fuera, todos los muertos hubiesen resucitado. Pero Jesús necesitaba especificar, porque Él es la resurrección y la vida. Ante su palabra no hay nada que la muerte ni el pecado pueda retener. Absolutamente nada. Y de la misma manera Jesús hoy en esta Pascua, en este día de que celebramos la resurrección de Cristo, desea que tú también salgas fuera de la tumba del pecado en la que te encuentras, de la tumba de la incredulidad, de la tumba de la mundanalidad, de ese pecado que te tiene esclavizado. El Señor te está diciendo a ti también con el nombre propio: sal fuera, ven a mí. Eso es lo que Jesús quiere. De repente tú crees: sí, yo creo que Jesús existió, buen hombre, etcétera. Pero ahora Jesús quiere que esto se vuelva algo personal. Debes poner tu confianza plenamente en Jesús. No simplemente venir a la iglesia una vez al año, 2 veces al año, una vez al mes. Eso no es una fe verdadera. Se refleja en una confianza absoluta en Jesús. Versículo 44 dice así: y el que había muerto salió. ¿Qué vas a hacer tú? Sal de ahí. ¿Qué vas a hacer con tu matrimonio en problemas? Traigan ese matrimonio, pareja, a los pies de Cristo y Él le dará vida. Pero necesitamos confiar en el Señor. El que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desátenlo y déjenlo ir. Por esto muchos de los judíos que habían venido a ver a María y vieron lo que Jesús había hecho, creyeron en Él. Jesús está llamando a una vida abundante en Él. Hoy el Hijo de Dios te está llamando con nombre propio. Está tocando tu corazón a medida que escuchas este mensaje, y tú sabes que debes rendir tu vida a Él. Tú sabes que debes dejar la vida que tienes donde Él no es el centro de tu existencia. Recordemos la idea principal: la resurrección me libera de la tumba del pecado y de la muerte eterna. Entonces, creer significa confiar. Y punto B, creer significa entregarme completamente a Jesús. Creer es entregarme completamente a Jesús. O sea, no solamente es, como lo vimos en el punto A, confiar, sino es entregarme completamente
a Jesús. Para que tú recibas la vida eterna que Dios tiene a través de Jesús disponible para ti. Para que tú al morir, en el momento que eso suceda, puede ser al salir de la iglesia, puede ser mientras estamos en la iglesia, se cayó al techo o nos dio un ataque cardíaco, un derrame cerebral. No sabemos el momento de nuestra muerte, pero Dios quiere que tú tengas la certeza de que al morir, en el momento que esto suceda, tú tengas seguridad de vida eterna. Para eso debes confiar en Jesús, porque creer realmente es confiar en Él. Y segundo, debes entregarte completamente a Él. Miren lo que dice Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguien quiere venir en pos de mí, o sea, tú dices que crees en mí, dice, niéguese a sí mismo, niéguese a esa vida que por naturaleza quieres vivir, niéguese a eso, tomen su cruz y síganme. Eso es lo que Dios quiere, que tú renuncies a todo por Él. Lo que no entendemos es que es el mayor y mejor intercambio que pudiésemos hacer en la vida. Porque ya cuando estamos con Él, nos damos cuenta que en Él es donde en realidad se vive una vida verdaderamente placentera y llena de gozo y de tranquilidad y de paz en medio de problemas, en medio de dificultades. Porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. O sea, el que quiera vivir para sí mismo, el que diga, no, yo voy a gozar, yo no me voy a entregar a Jesús ni que nada, yo voy a gozar, dice que el que quiera ganar su vida como le da la gana, la perderá, no tendrá vida eterna, pero el que la pierda por causa de mí la hallará. Creer es entregar nuestras metas a Jesús, es entregar nuestros sueños a Jesús, es entregar nuestra familia a Jesús, es poner nuestros hijos en sus manos, es guiar nuestro matrimonio con su dirección, es poner nuestra voluntad y rendirnos completamente a Él. Eso es verdaderamente creer. Y volvemos al versículo 25 y con esto cerramos. Jesús le contestó: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Dile a la persona que está a tu lado: ¿crees esto? Díselo. ¿Crees esto? Ahora a la persona que está al otro lado, pregúntale: ¿crees esto? Allí de pronto, si estás en internet, allí en la sala de tu casa, pregúntale a la persona que está sentada a tu lado: ¿crees esto? ¿Crees que Jesús es la resurrección y la vida? Y creer es confiar, y creer es entregarnos por completo a Él. La resurrección de Lázaro autenticó de manera contundente y categórica de que Jesús es la resurrección y la vida. Aún el que experimente la muerte física y crea en Él, mientras estuvo vivo, vivirá eternamente. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque hoy nos has demostrado quién eres tú por medio de la resurrección de Lázaro. No es de sorprendernos que un par de semanas después tú mismo resucitaste, Señor, porque tú eres la resurrección y la vida. Y el que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá. Señor, nos entregamos por completo a ti. Ayúdanos a vivir una vida para ti. Señor, aquellos que entregan sus vidas a ti hoy por primera vez, Padre, que sea evidente la nueva vida que ahora tienen en ti, Señor. Que sus nuevas obras, que sus nuevos pensamientos, que sus nuevos planes, que su nueva perspectiva, que esa nueva creación que tú haces de ellos sea evidente para todos en su familia, en su comunidad y en nuestras iglesias. Te lo pedimos todo, Señor, en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Dios les bendiga, Christ Fellowship.